gracias por estar ahí. Gracias a todos los alumnos que han tenido la amabilidad de conectarse. Y bueno, creo que ya podríamos dar inicio, Yesenia. Perfecto, profesora. Muy bien, estimados alumnos, por favor me confirman si logran escucharme bien. Esta es la última prueba de audio y sonido. Muchas gracias, Laura, Alonso, Jean. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Muy bien, siendo las 11:20, vamos a dar inicio a nuestro webinar El desafío de la industria farmacéutica en respuesta a la pandemia por el coronavirus, a cargo de la doctora Virginia Báfigo. Estimada profesora, adelante, por favor. Muchas gracias, Yesenia. Un saludo a todo el grupo de alumnos que han tenido la amabilidad de conectarse. Veo a Felicia, muchas gracias, Laura, Alonso, Jan, John, Saulo, Fiorella, Patricio, Miguel, Rafo, Diana, Juan Carlos, Rudy, Armando. Feliz de estar con ustedes y para tratar un tema que es central en la gestión de una crisis sanitaria de esta naturaleza. Estamos refiriéndonos a una situación inusitada. Hacía muchísimos años que en el Perú no sufríamos una contingencia tan grande. Si bien es cierto, hemos tenido otras epidemias en el país, han habido muchas pandemias a nivel global, y la primera que se recuerda inclusive data del siglo XVI. Ya en 1573 se reportó una pandemia de gripe. Así es que los virus realmente son microorganismos tan antiguos como la propia naturaleza, de tal manera que tienen que haber habido pandemias en el pasado, sino que su registro no ha quedado muy sólido y solamente tenemos memoria, como digo, a partir del siglo XVI. Eh, Personalmente, yo pude participar de una epidemia muy seria que hubo en el país en los años 90. No sé si alguno recuerda, porque seguro sus papás pueden haberles contado la epidemia del cólera. No se trató de una pandemia, fue una epidemia regional que afectó a prácticamente todo Sudamérica o Latinoamérica, y también puso en jaque al Estado, así como ahora, durante la epidemia del cólera, hubo muchos problemas económicos para el país. Todas nuestras exportaciones de productos pesqueros, inclusive agrícolas, todo estaba vetado por los países del primer mundo, de tal manera que Perú pasó no solamente penurias, porque estábamos en plena crisis financiera, política, con la acechanza del terrorismo, sino que también tuvimos cólera y tuvimos restricciones de gran magnitud. Hoy por hoy lo que tenemos es una pandemia que afecta de manera casi proporcional, diríamos, a los países del primer mundo y a los países como los nuestros en desarrollo, y que nos impulsa a buscar soluciones tecnológicas, soluciones que nosotros en el sector salud le llamamos recursos estratégicos. ¿Y por qué recursos estratégicos? Porque no estamos hablando solamente de medicamentos. La industria farmacéutica, pero además toda la industria de la tecnología sanitaria, se pone en juego para poder desarrollar productos o recursos que sirvan para prevención, para diagnóstico, para tratamiento y posteriormente también para la rehabilitación de las personas afectadas. Entonces, este desafío, si bien es cierto, recae preponderantemente en la industria farmacéutica, también y sobre todo en la industria de la tecnología sanitaria. Todos hemos escuchado hablar de las personas que se enferman gravemente, que tienen que ser tratadas en una unidad de cuidados intensivos, y toda esta tecnología que significa el soporte ventilatorio, el monitoreo, inclusive invasivo de los pacientes,
y que ya corresponde a un desarrollo tecnológico paralelo. No sé, Yesenia, si podemos pasar la siguiente lámina, por favor, después de esta introducción. Muy bien. Entonces, solamente para presentar el mapa de la pandemia al día de ayer, realmente vemos zonas extensamente afectadas, sobre todo los países asiáticos y hoy por hoy también Europa y Norteamérica. Perú está haciendo un esfuerzo muy grande con medidas absolutamente estresantes y desgastantes para la economía, incluso para la salud emocional de las personas, pero vamos conteniendo la epidemia. ¿Seguimos? Yesenia, no sé si se puede pasar la siguiente, por favor. Esta es la lámina del día de ayer. En este momento podemos entrar a la sala situacional del Ministerio de Salud y cada día vamos a ver cómo van progresando los casos. Esta es la lámina del día de ayer. Se mantiene la mortalidad en alrededor de 3.6, 3.8% y ya se acercan para hoy deben ser más de 2.600 casos confirmados. Aquí preocupa el hecho de que la pandemia ya esté prácticamente en todas las regiones de nuestro país. Inicialmente eran 3 o 4, pero como era de esperar, ya tenemos la pandemia con presencia nacional, pero por supuesto con gran preeminencia en Lima. ¿Y por qué preocupa? Porque los recursos estratégicos no están descentralizados de manera proporcional, porque las camas hospitalarias, las camas de UCI están más concentradas en Lima y mucho menos en regiones. Hay regiones que si tienen una unidad de cuidados intensivos con 3 o 4 ventiladores es mucho, entonces el riesgo para las personas es muy grande. Así es que dependemos ahora de medidas preventivas y de medidas de control como las que vamos a mencionar en adelante. Seguimos, Yesenia, por favor. Esta lámina está tomada de una caracterización que la Organización Mundial de la Salud hizo de la pandemia de influenza. Y esta pandemia de influenza podría parecerse, o la actual del nuevo coronavirus podría parecerse a la de influenza. Y hablamos en condicional porque no es seguro que el virus actual se comporte como el virus de la influenza en el pasado. De todas maneras, para efectos de ilustración, he querido traerles esta lámina donde vemos cómo las pandemias se comportan a manera de ondas pandémicas. En este momento estamos viviendo la primera onda pandémica, ¿no? Y en esa primera onda pandémica se ve que hay una afectación de uno o más países, de varios continentes, pero además es importante que el virus de esta pandemia sea diferente a las cepas pandémicas anteriores. Por ejemplo, para el caso de la influenza se habla de un subtipo de hemaglutinina, que no es el caso del coronavirus. El coronavirus muta a través de otros elementos moleculares. Hacemos la comparación solo para saber que esta primera onda pandémica tiene un periodo de tiempo indeterminado. ¿Y por qué? Porque va a depender de las respuestas de cada país y en general de todo el mundo. Puede ser más corta o más larga en función a cuán efectiva resulta la respuesta. Luego se suele entrar a un periodo intermedio, un periodo de silencio donde ya no hay una gran demanda de casos, que en el caso de la pandemia de influenza fue de entre 3 y 9 meses, para luego asistir a una suerte de rebrote llamado también onda secundaria o tardía, que tampoco podemos predeterminar cuánto tiempo podría durar. En el caso de la influenza, el virus de la influenza durante la última pandemia estuvo circulando entre 2 y 3 años alrededor del globo. Entonces, podríamos muy bien esperar
que esta gran pandemia del nuevo coronavirus también tome 2 o 3 años. Puede ser menos, no, quizá no más, porque en todo ese tiempo ya el mundo tiene que haber desplegado una respuesta más efectiva. Pero menos de 2 años podría ser de todas maneras. ¿Seguimos? Yesenia, por favor. Entonces, hablábamos de la industria farmacéutica y para entrar a este tema yo quería preparar el terreno a través de una mirada amplia de lo que es el mercado de vacunas para poder entender bien qué es lo que está pasando en este momento. Las vacunas existen desde el siglo XIX. Su origen está en un investigador inglés que fue el padre de la inmunoterapia cuando creó la vacuna contra la viruela. Y esta que fue una vacuna muy, digamos, muy sencilla, pero que sí tenía como fundamento el exponer al organismo a un antígeno, es decir, en este caso era el virus variólico de la viruela, y generar una respuesta inmune protectora frente a una agresión de este germen. Entonces, desde esa fecha, desde el año de 1870 y tantos hasta la actualidad, ha habido un desarrollo lento pero sostenido y que en las últimas décadas ha tomado un ritmo vertiginoso. Las vacunas básicamente se han utilizado en los niños. Todos de niños hemos sido vacunados. Bueno, ustedes jovencitos ya no saben lo que es la vacuna antivariólica porque afortunadamente la viruela se desterró de la faz de la tierra, entonces a nadie ya tienen que vacunarlo. Pero era una vacuna que nos ponían en la zona del deltoides, del brazo, como con una agujita, nos raspaban así, eso se le llamaba escarificación. Entonces, desde ese método de escarificación, es decir, de inocular el germen inactivado en la piel de la persona, hasta las modernas vacunas ha pasado muchísimo. Entonces, se desarrollaron vacunas en respuesta a las enfermedades más prevalentes de la infancia, con la finalidad de reducir los altos niveles de mortalidad infantil. Por eso es que UNICEF, la agencia dedicada a la infancia de Naciones Unidas, ha estado siempre permanentemente presionando y facilitando los procesos para que más vacunas se puedan descubrir, desarrollar y comercializar en favor de los niños. Sin embargo, para 1990 entramos en una crisis del suministro de vacunas. ¿Y por qué se entró a esa crisis? Porque los grandes laboratorios farmacéuticos ya no encontraban muy rentable el vender vacunas a muy, muy bajo precio. Por ejemplo, en el pasado, la inmunización total de un niño del tercer mundo podía costar solamente $5 con todas las vacunas básicas. Sin embargo, ahora, con toda esta gran cantidad de vacunas que tenemos, pueden llegar a costar hasta $30 por niño. Entonces, esta crisis tenía que ver con la poca rentabilidad que le dejaba a las grandes empresas farmacéuticas, el que tampoco ya no habían muchos proveedores en los países del primer mundo precisamente porque ya se habían desinteresado en el tema y porque había así una capacidad de producción, pero no había la demanda suficiente porque no tenían los países recursos para comprar esa oferta disponible. ¿Seguimos, Yesenia? Bueno, y aquí se grafica cómo hubo al final de los 90, fue cayendo, cayendo hasta una cantidad muy pequeña de vacunas precalificadas por la OMS. La Organización Mundial de la Salud ejerce la rectoría en el tema de vacunas a nivel mundial. Existe un comité del más alto nivel conformado por personalidades de los países del primer mundo que valoran
las condiciones de las vacunas que son presentadas por los laboratorios en cuanto a sus características de calidad, potencia, seguridad, etc. Entonces, todas aquellas vacunas que cuentan con el visto bueno o la precalificación de la OMS van a poder ser compradas a través de un fondo que es el Fondo Estratégico de UNICEF, ¿no? Entonces, UNICEF canaliza todas estas vacunas para los niños. ¿Seguimos? Entonces, ante esta preocupación tremenda de dejar desprotegidos a los niños del primer mundo, UNICEF interviene e impulsa un periodo de florecimiento. ¿Y este periodo de florecimiento en qué ha consistido? En que se ha desarrollado un mercado más sano, un mercado caracterizado en que exista más precisión en las previsiones. Lo que la oferta requiere es conocer exactamente el tamaño de la demanda, también la oportunidad en que se va a hacer esa demanda. ¿Quién va a financiar? Y si va a financiar el gobierno, alguna agencia internacional, financiarán a tiempo, necesitan también ellos ver su flujo de caja y desde luego que los contratos que se hagan con estas empresas farmacéuticas puedan ser contratos apropiados. Cuando UNICEF logró que toda esta estrategia lograra un mercado de vacunas saneado, entonces inmediatamente el mercado respondió. La oferta creció a tal punto que en este momento el mercado mundial es 3 veces más de lo que era en el 2000 y además los ingresos para el 2008 eran superiores a 18.000 millones de dólares o a 18 billones. Pero eso es poco todavía. En la siguiente lámina vamos a ver cómo ha ido creciendo este mercado de vacunas. Seguimos, por favor. Muy bien. Entonces, para obtener nuevas vacunas, se imaginarán que desde aquella oportunidad en que el doctor Jenner en el Reino Unido recogió la pus de estas lesiones de viruela, hizo con este exudado un elemento biológico muy sencillo, lo aplicó en la piel y eso fue la primera vacuna. Hasta la actualidad ha pasado muchísimo, muchísimo, ha corrido mucha agua bajo el puente, desde cultivar bacterias o virus en huevos. Pueden creer que hasta hace no mucho tiempo todavía se utilizaban huevos de ave para inocular los gérmenes y que este fuera una especie de medio de cultivo con lo que se podía hacer las vacunas. No hace ni medio siglo que todavía se utilizaba esta tecnología tan rudimentaria. Sin embargo, ahora hay tecnologías innovadoras, estamos hablando de ingeniería genética que permite entrar a los ácidos nucleicos del virus en este caso y recoger los ácidos nucleicos que tenga, ya sea desoxirribonucleico o el ARN o el ADN y utilizar, fabricar algo, un símil para que sea la parte antigénica de la vacuna. Entonces, tecnologías innovadoras han permitido nuevas vacunas, asociaciones público-privadas. En realidad es fascinante ver todo lo que se mueve en torno al desarrollo de las vacunas, porque estas tecnologías son costosísimas. Entonces los laboratorios necesitan levantar fondos, ya sea a través de emisión de venta de acciones en la bolsa o de conseguir el apoyo del Estado, del gobierno, en condiciones de emergencia como ahora, por ejemplo, levantar fondos resulta un poco más sencillo porque los gobiernos están dispuestos a entregar esos recursos. De hecho, ahora que ha llegado el coronavirus a Estados Unidos, el presidente Trump ha liberado hasta 8.300 millones de dólares para responder ante la epidemia. Ciertamente una fracción de esos 8.300 millones representan dinero para investigación y desarrollo. Entonces,
hoy por hoy todas las empresas que están investigando nuevas vacunas, nuevas pruebas diagnósticas, han recibido algún respaldo financiero para poder seguir con la investigación y el desarrollo. Hemos hablado de estos nuevos recursos y mecanismos de financiación. Más adelante vamos a ver uno muy especial que les explicaré después. ¿Y cuál es el resultado en este momento? Más de 30 enfermedades ya son prevenibles por vacunas, enfermedades que causaban una mortalidad inmensa en el pasado. Sin embargo, todavía quedan enfermedades que matan mucha gente, como la malaria, por ejemplo, y que no existe una vacuna efectiva, o como la tuberculosis, que solamente contamos con la BCG, pero la BCG solo previene las formas graves de meningoencefalitis por TB, o la vacuna contra el VIH. Entonces, hay todavía un camino inmenso por recorrer. Entonces, hay más de 120 productos vacunales y en ese pipeline, en esa línea, hay más de 80 vacunas experimentales que están en curso y que esperemos en algún momento vean la luz. ¿Seguimos? Bueno, vamos entrando cada vez más a este mundo de las vacunas y señalamos todos los pasos que tienen que dar, que tienen que dar las empresas que se dedican a la inmunoterapia para poder llegar hasta la comercialización de una vacuna. El primer paso se le llama fase de ensayos preclínicos, es decir, en esta primera fase el laboratorio se fija en dos condiciones fundamentales: que haya pureza, es decir, que no esté contaminado y no vayamos a inocular algún otro germen a la persona, y la potencia entendida como inmunogenicidad. ¿Qué es la inmunogenicidad? Es la capacidad de producir una respuesta inmune. Entonces, es la vacuna, en primer término, pureza y potencia. Luego, ya esto se ve en el laboratorio. Ahí todavía no estamos hablando de seres humanos. Sí hablamos, por ejemplo, de algunos ensayos en animales, ¿no? Que cada vez son menos también. Pero en el siguiente paso entramos ya a los ensayos clínicos con seres humanos, donde vemos otros dos elementos: inocuidad y eficacia. ¿Y eso qué significa? Inocuidad, que no haga daño, es decir, que no tenga efectos adversos, efectos colaterales, en fin. Y eficacia, es decir, que esa potencia que vimos en animales, por ejemplo, también se pueda replicar en los seres humanos. Cuando los ensayos clínicos han concluido favorablemente, también ya en esta etapa nos dicen más o menos de qué potencia debería tener esta vacuna para que no sea excesiva, en el sentido de no introducir un inóculo que dé una respuesta muy exagerada, sino que sea razonable para generar una respuesta suficiente, ¿no? Entonces, el margen posológico es la suficiencia. Por ejemplo, necesitamos poner una vacuna y una dosis y un refuerzo, o necesitamos poner solamente una dosis y con eso estamos bien, o necesitamos poner una dosis y un refuerzo con concentraciones más pequeñas. Todo eso también está en función a la necesidad del mercado, porque en situaciones como las actuales, por ejemplo, donde millones de personas van a requerir la vacuna, quizá no se puede hacer una vacuna única, una dosis única, sino eventualmente un inicial y un refuerzo para poder producir mayor cantidad o cubrir mejor a mayor cantidad de personas. Una vez que ya los ensayos clínicos han concluido, la empresa tiene que acudir al organismo nacional de reglamentación. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA, ¿no? La Agencia de Alimentos y Medicamentos, para poder obtener la licencia. Es en ese momento también que la empresa acude a la OMS para pedir que la precalifique y así esté en línea para atender el mercado
que la OMS a través de UNICEF o de otras agencias contacta. Seguimos, por favor. Muy bien, entonces el siguiente paso, una vez que ya tenemos en el mercado las vacunas, tenemos que velar por una distribución que sea continua y sostenible, porque una vez que hemos empezado a proveer de vacunas, sería frustrante, por decir de alguna manera, que se corte el stock y que algunas personas queden desprotegidas. Entonces, la industria tiene que ser muy cuidadosa para poder gestionar la continuidad y sostenibilidad del abastecimiento. Pero además, las vacunas tienen que tener precio asequible. Por ejemplo, si en este momento la vacuna contra el coronavirus llegara, por decir, a $500, pongo un número cualquiera, y el Estado peruano tuviera que vacunar a 1 millón de personas, ¿podría el Estado peruano disponer de 500 millones de soles, por ejemplo, para toda esa vacuna? De repente sí, pero quizá haya países que no tengan los recursos y entonces aquí también hay una ética del cuidado del ser humano, de los derechos humanos, y las vacunas tienen que ser accesibles para todos. Finalmente, un paso último, pero muy importante, es un sistema de vigilancia post-comercialización. Es decir, todos los países tienen que haber montado un sistema llamado ESAVI, es decir, un sistema de detección y notificación de eventos. ESAVI es eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Las vacunas no están exentas de riesgo. Hace unos años se produjo un problema muy serio con las vacunas de polio oral y como 6 u 8 niñitos hicieron la enfermedad de polio y quedaron con secuelas muy graves. No hace mucho, esto ha sido en el año 2012, 2013. Entonces, a través de este sistema de notificación de ESAVIS, se pudo identificar los casos y desde luego implementar luego el manejo y el resarcimiento, porque en estos casos el Estado también tiene que indemnizar por este daño sufrido por los pacientes o los niños. ¿Seguimos, por favor? ¿Aló? Perdón. Ok. Entonces, hasta ahí estamos avanzando en este mundo y vemos que no es un mundo sencillo. Fíjense, es como una carrera de vallas. Si pasan, hay vacunas que se quedan en la primera valla, ya no saltan a la segunda. ¿Y por qué es que hay estas limitaciones? Porque por la característica de los patógenos, por ejemplo, ¿no? Hablamos del paludismo, el VIH, son, digamos, elementos biológicos complejos que están constantemente cambiando, defendiéndose, han aprendido a mutar tan rápidamente que se hace muy difícil seguirles el paso. El mayor costo de producción y sobre todo este segundo aspecto, la supervisión reglamentaria más estricta. Ustedes van a ver que en estas épocas de coronavirus, de pandemias, se relajan los controles y las autoridades que son autoridades nacionales estrictas tienen que reducir todas sus regulaciones para darle paso a mayor velocidad a todas estas innovaciones. Sin embargo, en condiciones normales, la supervisión tiene que ser estricta para conseguir estas características que hemos hablado. Pero otra limitación es que, como decíamos, en esta carrera de vallas es muy fácil quedarse en el camino. De hecho, cada 4 o 5 vacunas terminan, mejor dicho, una de cada 4 o 5 es comercializable. Es decir, el 20% de todo lo que está en la línea de investigación es comercializable. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces,
existen tremendos desafíos en el campo de las inmunizaciones. Por ejemplo, un primer desafío es conocer las características de la pandemia, las características tanto de este agente biológico como también de la respuesta en determinados públicos o en estos targets. Por ejemplo, hay algunos elementos biológicos que tienen especial predilección por los niños y son los niños los que hacen neumonías, hacen otitis, meningoencefalitis, etc. En cambio hay otros, como en este caso, que afectan mucho más a las personas adultas, igual es el virus de la influenza. Entonces tenemos ahí que determinar cuál va a ser el target. Luego, los nuevos sistemas de administración de vacunas. Seguiremos utilizando agujas, haremos preparaciones en aerosol, parches cutáneos o adhesivos, gotas sublinguales, etc. Entonces, yo les pido solo un segundo, por favor. Tengo una pequeña urgencia, perdón, un segundito. Estimados asistentes, por favor, esperemos unos breves segundos. Se está contemplando. Por último, ustedes han escuchado hablar de la famosa cadena de frío. Es decir, cuando trabajamos con agentes biológicos, necesitamos mantener una temperatura en un rango que permita que la potencia y la inmunogenicidad de esa vacuna se conserve. La preservación de la vacuna es muy importante. En nuestro país, en las épocas en que no teníamos suficiente cadena de frío, las vacunas llegaban al campo, a los lugares más periféricos y ya no tenían vitalidad o potencia. A veces incluso se ha llegado a vacunar niños sin garantía de protección. Por eso es que es importante ir buscando vacunas que sean estables a la temperatura ambiente. ¿Seguimos? Listo. Entonces, ¿qué otros desafíos vemos? Desafíos de índole económico, el contexto epidemiológico, por ejemplo. ¿Qué ocurre en situaciones como las actuales que nadie, ningún científico podía prever y que de pronto toda la industria está trabajando bajo el ritmo con sus proyecciones de mediano plazo y de pronto se altera la ecología, surge una mutación de un virus como este y entonces tienen que partir de cero. Este es el caso actualmente. Todas las empresas, los laboratorios farmacéuticos y empresas biotecnológicas han tenido que partir de cero para la preparación de la vacuna sobre la que vamos a hablar en las siguientes láminas. ¿Se escucha ahora? Parecía que se había perdido. Sí, profesora. Muchas gracias. Seguimos entonces, Yesenia. Muy bien. Entonces, hemos dicho que este campo de la industria de las vacunas es como una red en la que múltiples actores se están vinculando para dar como resultado final un producto que es la vacuna. ¿Cuáles son estos agentes que participan? Ya hemos hablado de las grandes empresas farmacéuticas. Sin embargo, hoy por hoy las grandes empresas farmacéuticas delegan o tercerizan muchísimos de los servicios. ¿Qué delegan, por ejemplo, o qué compran? Compran
los estudios de biotecnología a empresas generalmente más pequeñas, pero muy, muy potentes. Entonces, estas empresas biotecnológicas que suelen ser brazos operativos de algunas universidades muy prestigiosas, algunas inclusive son startups que han entrado de lleno al campo de la biotecnología, vamos a ver algunas ahora, y que son estos pequeños laboratorios, pero potentísimos en avances tecnológicos, los que producen el insumo fundamental para que luego las grandes empresas farmacéuticas ya lleven a escala la producción de las vacunas. Pero también tenemos que, aún en los mercados emergentes, hay pequeños laboratorios que producen vacunas. ¿Qué vacunas producen? Aquellas, las menos sofisticadas, algunas también para el mercado veterinario o para el mercado de algunas patologías propias del lugar. Por ejemplo, Brasil produce vacunas, Cuba produce vacunas, en fin. Y los subcontratistas, es decir, estas grandes empresas farmacéuticas subcontratan servicios de diferente índole, aparte de los biotecnológicos, también subcontratan una parte de la producción en diferentes partes del mundo. Entonces, podemos imaginarnos cuán complejas son estas interacciones para luego poder atender un mercado mundial como es en este caso. Hoy por hoy se están entrelazando vínculos entre estos agentes, agentes financieros, agentes de bolsa, grupos humanitarios que están haciendo abogacía también ante los gobiernos y todos ellos para poder poner en marcha el desarrollo de las vacunas. ¿Seguimos? Entonces, hablemos un poquito nada más de biotecnología. Decíamos al principio que para que pudiéramos tener en el pasado las vacunas clásicas, teníamos que cultivar en huevos el mismo organismo, el microorganismo, allí se replicaba y después, a través de métodos reconocidos, se atenuaba su vitalidad o de hecho se le dejaba sin vitalidad. Por eso es que hay vacunas que se decían de virus vivo atenuado y vacunas de virus muerto, ¿no? Imagínense el riesgo que existía cuando poníamos vacunas de virus vivo atenuado. Podría en alguna persona generar la enfermedad, no la respuesta inmunológica, sino también la enfermedad. En este momento ya eso no se recomienda. Lo que se recomienda es desarrollar el mapa genético del organismo y a través de este mapa genético ubicar un antígeno. Un antígeno es la fracción del microorganismo que es capaz de generar la respuesta inmune. Entonces a eso se le llama vacunología inversa. No es que empezamos del ser completo de todo su organismo como era antes, sino le ponemos la lupa a su ADN y de ese mapa genético extraemos una pequeña fracción que es el antígeno de interés. Luego se usa también la tecnología de conjugación. Esta es otra tecnología que permite que el antígeno pueda estar vehiculizado con un elemento portador. Este vehículo también potencia la respuesta inmune. Aquí ustedes van a ver que tiene dos ventajas. Uno, que este tipo de vacunas conjugadas, por supuesto, a mayor tecnología, más costosa la vacuna, obviamente. Entonces, estas vacunas tienen una memoria duradera. Es decir, si nos vacunamos con una vacuna conjugada, probablemente no tengamos que volver a vacunarnos en toda la vida o de repente en 10 o en 15 años, etc. Y lo que han descubierto también es que hay un efecto muy sui generis que le han denominado inmunidad de rebaño. Es decir, en un grupo de personas cercanas, en una comunidad, basta que se vacune a un pequeño grupo de personas y es tan potente este efecto
que es protector para todo el resto, porque al no enfermarse esas personas no tienen tampoco cómo transmitir la enfermedad a sus contactos más cercanos, ¿no? Entonces, esta llamada inmunidad de rebaño es interesante cuando no somos capaces, sobre todo, de alcanzar coberturas muy altas. Otros avances biotecnológicos son los adyuvantes. Estos adyuvantes son sustancias que ayudan, siguen potenciando la respuesta inmune. La calidad del adyuvante es muy importante en la efectividad de la vacuna. Y algunos de estos laboratorios de biotecnología no solamente han hecho estudios moleculares del mapa genético de los microorganismos, sino también han estudiado qué tipo de adyuvantes serían los mejores para que esta vacuna sea súper potente. Obviamente, aquellas empresas que son capaces de desarrollar biotecnología y también tecnología para adyuvantes serán aquellas que ganen muchísimo más dinero porque tienen dos elementos fundamentales para la vacuna. También hay otros avances que son los sustratos celulares. En aquellas vacunas que sí necesitan estas células para que crezcan los elementos biológicos, virus, bacterias, en fin, ya se han creado líneas celulares que siguen viviendo y viviendo y viviendo, por eso se les llama inmortales. Entonces los laboratorios que pueden sostener estas líneas celulares para siempre no tienen necesidad de recurrir a nuevos sustratos con lo costosos que resultan y lo escasos seguramente, ¿no? Los casos que son. ¿Seguimos? Bueno, y aquí vamos a entrar un poquito a los números. En el año 2017, habíamos mencionado antes el año 2008, ¿no? Creo que eran como 18.000 millones de ventas. Para el 17, todo el mercado de vacunas era de 27.000 millones de dólares en ventas. Pero lo interesante es que este es un mercado oligopólico. 4 empresas farmacéuticas concentran el 80% de todo el mercado, es decir, sus ventas son estratosféricas de 24.680 millones. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son esas 4 stars. ¿Seguimos? Bueno, está la letra un poquito chiquita, les pido mil disculpas, pero aquí están estos stars que son Glaxo del Reino Unido, Merck de los Estados Unidos, Sanofi, el laboratorio francés, y Pfizer, que es americano también. De todos ellos, el que está a la cabeza es la firma Glaxo, GlaxoSmithKline, que tiene 24% del mercado. Y fíjense que cada uno de ellos se caracteriza por tener una vacuna estrella, pero cada una de estas vacunas les produce unos ingresos muy, muy importantes. De hecho, en las publicaciones que he revisado, cuando un inversionista desea poner dinero en acciones de estas empresas farmacéuticas, tiene diferente tiempo de retorno de su inversión, ¿no? Por ejemplo, Merck en casi 17 años podría tener un retorno, Sanofi en 18 y Pfizer en 14.6. Sí, entonces todo esto en el mercado de valores se ve cómo es la fortaleza de estos laboratorios farmacéuticos. Por ejemplo, la empresa Pfizer es la que tiene mayor capitalización bursátil. Fíjense que su capital es de 200.000 millones de euros. Entonces, son industrias potentísimas en cuanto a mover recursos financieros. Y fíjense cómo van ganando ellos dinero de manera tan interesante. La proyección para el 2022 es que, por ejemplo, Glaxo pueda ganar un equivalente a 7.100 millones de euros, 7.100 millones de euros, Merck
ganará 12.800 millones de euros, Sanofi 8.000, Pfizer 7.000. Entonces estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero y es de esperar que en algún momento, si estas empresas farmacéuticas no son las que desarrollen la vacuna contra el coronavirus, seguramente alguna de ellas se encargará de comprársela al productor para poder hacerse de una estrella muy importante en su cartera de productos. ¿Seguimos? Bien, en este momento entonces la OMS dice que existen como 20 compañías en todo el mundo que están desarrollando vacunas para el coronavirus y 40 están desarrollando pruebas. Imagínense si no será importante este desafío, importante por el reto sanitario que representa, pero también por los ingentes ingresos financieros que estas compañías tendrán asegurados en el futuro. ¿Seguimos? Existen, como hemos dicho, 20 en carrera, pero de hecho ya hay una vacuna que le ha ganado por un paso tal vez, pero que ha ganado a todas, y es esta vacuna mRNA 1273 de la empresa norteamericana, el laboratorio biotecnológico llamado Moderna. ¿Recuerdan esa lámina donde hablábamos de los laboratorios farmacéuticos, pero también de las organizaciones que hacen biotecnología? Moderna no es un laboratorio farmacéutico, es un laboratorio biotecnológico. Entonces, aquí se refleja exactamente lo que queríamos decir en materia de redes de trabajo para lograr un producto. Para que esta vacuna RNA 1273 pueda iniciar, dar sus primeros pasos, Moderna tuvo que trabajar con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para determinar cuál sería ese material, ese ácido nucleico que utilizarían a través de ingeniería genética como antígeno. Pero además tuvieron que buscarse financiamiento para todo esto. ¿Y de quién provino el financiamiento? De esta entidad que se llama CEPI, es la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias. ¿Qué es CEPI? CEPI es un organismo de origen noruego que se creó en el año 2012, hasta donde recuerdo, y se creó justamente en previsión de la necesidad de desarrollar un mayor campo en las inmunizaciones. Entonces, CEPI ha contribuido seguramente con este y algunos otros esfuerzos para poder tener no solamente una posibilidad de vacuna, sino que de varias puedan llegarse a cubrir a todo el mundo. ¿Seguimos? Y aquí les voy a mostrar esta línea de tiempo fascinante que empieza en noviembre del año pasado recién, cuando el nuevo coronavirus empieza a circular en la ciudad de Wuhan, en China. Noviembre del 2019. Pero recién en enero, 7 de enero, es que se identifica al nuevo coronavirus. Es decir, al hablar de identificación nos referimos a conocer todo su mapa genético, saber cómo es su constitución más íntima para a partir de allí escoger el antígeno que servirá para la vacuna. En una semana, después de identificar el nuevo coronavirus, en una semana ya se tenía la secuencia para la vacuna de ARN. Pueden imaginarse esa velocidad en una semana. Y luego, en un mes, ya tenía este laboratorio Moderna los primeros viales de la vacuna para ser enviados a esta organización que tiene que ver con enfermedades infecciosas y alergia del gobierno de los Estados Unidos, que es la Agencia Regulatoria para el tema de las vacunas. Los primeros días de marzo, no había pasado ni una semana, y ellos ya, Moderna, ya estaban reclutando
45 voluntarios sanos entre 18 y 55 años. ¿Cuánto tiempo había pasado? Escasamente 2 meses para poder tener la prueba, la primera fase, la fase de ensayos clínicos. ¿Seguimos? Bien, esta foto ustedes la deben haber visto, circuló extensamente, es la señora Jennifer Haller y con otro señor que se llama Neil Browning, fueron los primeros voluntarios que recibieron la dosis experimental el 16 de marzo, ahorita, hace menos de un mes, ¿no? Se empezó la fase 1 del ensayo clínico y donde en el Instituto de Investigación para la Salud Kaiser Permanente, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. No es raro que haya sido ahí, porque justamente es el estado donde se ha reportado la mayor cantidad de casos, bueno, además de Nueva York, pero en el estado de Washington es donde estuvo el primer foco caliente de la pandemia en los Estados Unidos. ¿Seguimos? ¿Cuál es el plan? ¿Qué viene luego? Viene una aplicación de la segunda dosis un mes después, entonces se ha previsto que esta vacuna tenga 2 dosis con un lapso de un mes de diferencia y hacia el 4 de mayo ya debería estar terminando la fase 1 del ensayo clínico. Sin embargo, ¿qué empieza? Empieza el periodo de monitoreo de los voluntarios. ¿Por qué? Porque durante un año tienen que seguir minuciosamente estos voluntarios para saber si la vacuna, uno, ha sido efectivo, es decir, ha generado suficientes anticuerpos, si esos anticuerpos son duraderos, si son potentes, y tercero, sobre todo, si no se han presentado efectos adversos a la vacuna. Entonces, no es que podemos vacunar y esperamos 2 o 3 meses, no, un año. Por eso es que cuando se nos dice que no podemos esperar una vacuna hasta dentro de un año o año y medio, a pesar que ya Moderna empezó con esta vacunación, es porque se tiene que evaluar o monitorear a los voluntarios. ¿Seguimos? Bueno, entonces, ojalá, deseo realmente que ustedes hayan podido, o yo me haya podido expresar adecuadamente para dar cuenta de todo este complejo mundo de las vacunas, para poder entrar al otro mundo que no es tan complejo en realidad, de hecho no es complejo en absoluto, pero que sí es muy importante porque las vacunas pueden tardar año y medio, pero los test de diagnóstico son test que se han podido hacer muy, muy rápido. Durante todo este tiempo hemos escuchado desde el presidente, el ministro, hasta periodistas hablando de los famosos tests, que si serán mejor los test moleculares, que si vamos a usar pruebas rápidas, en fin. Entonces yo quería comentarles más o menos y a grandes rasgos qué caracteriza cada uno de estos tests y en qué momento se deberían usar. Para empezar, tenemos que saber que una vez que el microorganismo, el virus, ha ingresado al ser humano, tiene un periodo de replicación en el organismo de ese ser humano. Y ese periodo es variable, puede estar una semana, 14 días, en fin, todo va a depender de cómo responde cada persona. Si su capacidad de producir inmunidad es muy potente, entonces probablemente empiece a generar anticuerpos hacia el quinto o sexto día y estos anticuerpos barran con los virus y al octavo o noveno día ya no se encuentre virus en el organismo. Hay personas que demoran más en producir esta respuesta inmunitaria e inclusive los adultos mayores prácticamente ya no tienen capacidad de producir respuesta inmunitaria. Entonces, por eso es que necesitamos identificar en qué momento aplicar cada uno de los test.
Los test llamados moleculares son aquellos que identifican al antígeno, es decir, al virus, y lo identifican en este primer momento, en esta primera semana, desde que la persona adquiere la infección hasta que va desarrollando las defensas y luego combate al coronavirus. Entonces, estos test que nosotros vemos de hisopado nasofaringio, orofaringio, estos test obtienen secreciones donde hay presencia de virus. Todos estos hisopos luego son llevados a una solución de conservación y esta solución es llevada a su vez a unos equipos muy grandes, equipos que están preparados para procesar centenares de pruebas por cada corrida, que determinan la presencia del antígeno viral en la muestra que ha sido sometida a la prueba. Por el contrario, las pruebas rápidas no van a dar cuenta de la presencia del virus, solamente van a dar cuenta de la respuesta que se ha desencadenado, porque estas pruebas rápidas son al revés. Someten a la muestra de sangre o de plasma del paciente al antígeno viral y allí los anticuerpos entran a captarlo y esto se puede apreciar incluso visualmente. Se han llegado a realizar pruebas tan sencillas como un test de embarazo, donde en un papel de celulosa conteniendo sales de oro y la sustancia antigénica se pone una gotita de sangre, como el hemoglucotest también, y allí se aprecia a la vista una precipitación a través de una banda coloreada. Esa banda significa que se ha producido la unión del antígeno viral con el anticuerpo de la muestra y esta reacción antígeno-anticuerpo es definitiva para saber que el paciente ha hecho la infección y se ha defendido, ¿no? Entonces, son dos momentos diferentes y dos utilidades distintas también. En la siguiente lámina vamos a seguir hablando un poco de estos test y fíjense cuántos laboratorios están en esta línea y esto es solamente una muestra de los laboratorios que empezaron primero y quizá los más asociados a la información que proviene de Estados Unidos. Aquí no tenemos, por ejemplo, laboratorios coreanos que son buenísimos, que fueron los primeros en desarrollar las pruebas diagnósticas o laboratorios chinos. Solamente hay laboratorios, un laboratorio alemán, el Logic, y todos los demás, y un francés, el Roche, y los demás son americanos. Entonces, fíjense la cantidad de laboratorios que ya han puesto en marcha las pruebas moleculares. ¿Y por qué? Porque son muy fáciles de hacer. Por ejemplo, la Universidad de Stanford. Se dice que Estados Unidos, y esto lo escribirá la historia, ha tenido una pésima respuesta frente a la presencia de la pandemia en su territorio. ¿Y en qué sentido? En la lentitud de su reacción. En Estados Unidos habitualmente son los CDC, los Centers for Disease Prevention and Control, los que se encargan de desarrollar las primeras pruebas moleculares y a partir de este patrón es que ya toda la industria puede desarrollar las pruebas. En esta oportunidad, antes, por ejemplo, en la pandemia de influenza, CDC cumplió un buen rol y muy rápidamente pudo sacar las pruebas moleculares para que el mercado las trabajara. Sin embargo, en esta ocasión se ha demorado tanto, a tal punto que inclusive cuando sacó una prueba no era de muy buena calidad. Entonces el gobierno, presionado por la falta de pruebas, es que tuvo que verse obligado a descentralizar y decir, bueno, cada estado puede hacer sus propias pruebas y dentro de los estados cada organización puede también avanzar. En ese sentido, la Universidad de Stanford fue de las primeras en sacar una prueba molecular. En una semana ellos ya tenían listas las pruebas moleculares, pero no para comercializarlas, sino para utilizarla dentro de su propia comunidad universitaria
profesores, alumnos, investigadores, en fin. Entonces, yendo a la lámina que les estoy mostrando, vamos a ver dos tipos de pruebas. Aquellas pruebas que necesitan, perdón, retrocedemos, gracias, Jennifer. Oh, perdón, Yesenia. Aquellas pruebas que necesitan de un equipo provisto por la propia empresa. Y ahí viene el tema, que sus pruebas no corren en ningún otro equipo. Entonces, hay un enganche, ¿no? Tengo que comprar el equipo y también, por supuesto, te compro las pruebas. Así es Roche con sus equipos Cobas, Co-Diagnostics con sus propios equipos Biox e inclusive Ologic con sus Phantom Fusion Systems. Son equipos muy grandes, muy costosos. Ahora, la ventaja es que aquellos laboratorios que ya tienen estos equipos que son de gran difusión a nivel mundial, pueden solamente comprar las pruebas y correrlas en estos equipos. Por el contrario, Qiagen también tiene sus propios equipos. Por el contrario, hay otras empresas que no venden los equipos. Ellos tienen sus laboratorios con sus equipos y lo que venden son servicios. Por ejemplo, el gobierno norteamericano ha comprado servicios a OPKO Health, a LabCorp, a Quest Diagnostics, porque todos ellos están haciendo en este momento miles de pruebas. La diferencia es que aquellos hospitales o centros sanitarios que tienen los equipos entrenan a su personal y corren las pruebas. Aquellos que no lo tienen tienen que comprarle el servicio a estos otros laboratorios. ¿Seguimos? Bueno, entonces, como ustedes ven, esta es una verdadera carrera armamentista en torno al coronavirus. Así es como lo ha catalogado el doctor Tal Rabé, precisamente de la Universidad de Stanford, porque hemos pasado muy rápidamente a tener un exceso de pruebas que no tienen una adecuada supervisión. Como las regulaciones se han relajado al máximo para favorecer una mayor expansión, estas pruebas no están exentas de riesgo. ¿Y cuál es el peor riesgo? Que den respuestas negativas frente a un paciente que sí es positivo. No sé si ustedes estuvieron siguiendo el caso de este famoso crucero Princess Diamond. Este crucero estuvo anclado frente a las costas del puerto de Yokohama en Japón durante 14 días porque cuando pasó por Hong Kong, allí una viajera que se quedó en Hong Kong dio positivo para el coronavirus. Entonces, obviamente hubo una alerta, ya no podían desembarcar, hicieron la cuarentena en este crucero, pero en ese crucero habían como 3.500 personas. Entonces, obviamente, los lugares son estrechos, no se podía hacer un aislamiento social tan importante y allí recurrieron a hacer pruebas de despistaje para ver si una vez que terminaba la cuarentena podían liberar a los pasajeros. Efectivamente, les hicieron pruebas, los liberaron, pero ¿qué pasó? Que muchas de estas personas supuestamente sanas, al llegar a sus lugares de origen, hicieron la enfermedad. Con lo cual se tienen dos elementos, digamos, de crítica en torno al caso de la cuarentena en el crucero Princess Diamond. Uno, que si hubieran permitido que las personas bajaran a hacer la cuarentena en tierra, se hubieran ahorrado una tremenda cantidad de personas afectadas. Me parece que terminaron siendo como casi 700, 670 y tantas personas diagnosticadas de los 3.600 pasajeros del crucero. Pero la otra crítica es, ¿y cómo es posible que estando 14 días y habiéndosele tomado no una, sino más pruebas a las personas, terminen siendo positivas? Lo que significa que las pruebas también habían dado falsos negativos. Por eso, las pruebas, estas eran pruebas rápidas, pruebas que veían el desarrollo de la inmunidad, no eran pruebas moleculares
que con seguridad podían haber salido positivas en su debido momento. ¿Seguimos? Bueno, y en esta lámina vamos viendo ya lo que hemos denominado otra crisis en medio de la crisis, por todo este apuro de poder tener respuestas sanitarias, pero también respuestas políticas a todo este problema, es que se han dado situaciones escandalosas. Por ejemplo, las pruebas de coronavirus que compró España a China y que terminaron siendo defectuosas, o que la CNN ha documentado que en uno de estos laboratorios que les he mostrado tenía 160.000 pruebas de coronavirus esperando, porque son laboratorios pequeños que han querido cubrir una demanda que es imposible para su capacidad, ¿no? Por eso en el cuadrito anterior, si ustedes en algún momento lo pueden volver a mirar, dice en cuánto tiempo cada uno de estos laboratorios entrega las pruebas. ¿Y qué cosa tenemos? Que, por ejemplo, uno de ellos se demora 4 días en entregar y el otro laboratorio 10 días en entregar. Este laboratorio WITS o algo así. Entonces, por supuesto que toda la Casa Blanca estaba absolutamente desconcertada, porque ¿cómo es posible que en Estados Unidos se demoren entre 5 y 10 días en entregar el resultado de una prueba molecular puesta en manos de privados que han rebasado su capacidad? ¿Seguimos? Bien, ya vamos terminando entonces y aterrizamos un poco en lo que está pasando en nuestro país en materia de acceso a terapia. Ustedes han escuchado hablar que se han hecho pruebas con diferentes medicamentos, desde la antigua cloroquina o la hidroxicloroquina que el Perú dio al mundo para tratar la malaria, como un antibiótico como la citromicina o antirretrovirales como el opinavir-ritonavir, que es un antirretroviral para VIH, y algunos otros específicos. Entonces, afortunadamente, en nuestro país ya existe una disposición que apruebe el uso de fármacos, aunque tenga un nivel de evidencia muy limitado. Por ejemplo, el estudio de efectividad clínica de la hidroxicloroquina solamente ha contado con menos de 30 pacientes y eso es muy poco. Normalmente son centenares de pacientes los que entran a los ensayos clínicos. Sin embargo, su respuesta ha sido tan potente que los autores del estudio, los franceses, señalan que aún si quisiéramos hacer a miles de personas, lo que se vería es mayor beneficio porque se extendería estos resultados positivos a todos los que entraran al estudio. Entonces, ya tenemos todo eso, queda ahora en la industria farmacéutica el poder proveer de suficiente cantidad de estos productos a todo el mundo, porque en este momento esta combinación hidroxicloroquina, citromicina, está siendo muy ensayada y valorada a nivel mundial. Lopinavir, ritonavir con menos éxito, pero en determinadas circunstancias también se puede usar. Se ha hablado del uso de corticoides y de una nueva droga que me parece que está en la siguiente lámina, Yesenia, perdón, que se llama Remdesivir. Este es un producto de laboratorio Gilead y es un producto muy interesante porque tiene una estrategia molecular tan importante que permite despistar al virus para que este virus pueda replicarse, pero de una manera defectuosa, de tal manera que termina muriendo, no puede replicarse adecuadamente. Entonces, ya el Remdesivir ha sido administrado a un paciente bajo un ensayo llamado compasivo. Es decir, cuando ya no hay nada más que podamos hacer,
las autoridades sí aceptan la administración de una droga que no ha sido probada, que podría tener muchos efectos secundarios, pero que el paciente ya no tiene prácticamente nada que perder. Entonces, hay ensayos clínicos en China, en otros países, y estaremos atentos al mes de abril en que se podrán ver mejores resultados. Si Remdesivir es una droga de elección para el tratamiento del coronavirus, entonces Laboratorio Gilead se pondrá los pantalones largos y entrará con toda seguridad a ese selecto cuadro de aquellos que tienen muchísima rentabilidad. Creo que tenemos una última lámina. Bueno, sí, es una lámina para recordarnos que en tiempos de coronavirus está mucho en juego, está en juego la vida de las personas, pero también está en juego muchísimo dinero y tenemos que hacer un uso prudente, un uso responsable del dinero, que finalmente es un dinero público de los ciudadanos, sea de los ciudadanos peruanos o de los ciudadanos del mundo. Tenemos entre manos unas soluciones costosísimas que van a demandar inversiones inmensas de los países y de las personas naturales, y que por lo tanto hacemos desde aquí una invocación para tomar decisiones prudentes y de costo-efectividad comprobada. Muy bien, hasta aquí nuestro repaso. Yo feliz de ver algunas de sus preguntas. En fin, les agradezco por la atención, queridos amigos. Tal vez, Yesenia, tú me ayudas con, no sé, hay varias preguntas aquí. De repente Sí, profesora. vamos A viendo, voy ver, contestando de arriba para abajo. A ver, por aquí dice brevemente cómo está la legislación sobre productos genéricos en el Perú. Existen parámetros de calidad, eficacia, etcétera. En realidad, sí, la normatividad ha sido potenciada para efectos de genéricos, porque en el pasado lo que se pedía eran solamente pruebas que tenían que ver con las buenas prácticas de preparación y de almacenamiento de los medicamentos genéricos. Sin embargo, hoy por hoy también ya se le está pidiendo pruebas de intercambiabilidad. Es decir, si un genérico es de buena calidad, va a poder sustituir eficientemente al producto innovador del cual se ha desprendido, digamos, ¿no? Por eso se le dice intercambiable, porque yo puedo tomar el innovador o el genérico y voy a tener los mismos resultados terapéuticos. Sin embargo, esta norma todavía da un plazo como de 5 años para que los laboratorios que producen genéricos puedan hacer todas sus pruebas de intercambiabilidad, y aquellos que después de estos 5 años no pasen esas pruebas tendrán que salir del mercado, ¿no? Son pruebas costosas, toman tiempo, pero por lo menos ya la normatividad está dada. A ver, todo es ibuprofeno, paracetamol, debe haber estudios de pérdida de sensibilidad de microorganismos ante estos. Bueno, sí, la efectividad clínica de los productos farmacéuticos tiene que ver con el uso para el cual se están prescribiendo. Por ejemplo, si estamos prescribiendo analgésicos o antiinflamatorios, como es el caso del paracetamol o el ibuprofeno, también antipirético, ¿no? Sirve para bajar la temperatura. No existe una manera en que se agote esa efectividad, porque estamos dirigiéndonos a los mecanismos de cada persona, mecanismos fisiológicos para producir dolor o para producir fiebre o para producir inflamación. Entonces, lo que pasa es que conforme la tecnología avanza, tenemos productos más potentes que van atacando
elementos nuevos en toda esta cadena del dolor o de la inflamación. Ustedes saben que la inflamación, por ejemplo, es un mecanismo en el que intervienen decenas de elementos, tanto biológicos como químicos, físicos, etc. Entonces, puede ser que pronto podamos estar frente a un antiinflamatorio más selectivo que bloquee tal vía de la inflamación, pero no por eso los viejos antiinflamatorios dejan de tener vigencia, ¿no? Puede que el otro sea más potente, pero frente a un cuadro inflamatorio leve no tenemos por qué usar un medicamento costoso, complejo, etcétera. Sí, lo de la pérdida de sensibilidad o más bien de efectividad clínica, sí se ve en el caso de los antibióticos. Y se ve porque los seres vivos son inteligentes y aprenden a generar defensas para su propia supervivencia. O sea, un ser humano o un microorganismo, todos estamos dotados de una inteligencia que nos permite la vida. Y entonces cuando estos microorganismos adquieren estos mecanismos de supervivencia, ya perdemos la efectividad de los antibióticos y necesitamos recurrir a otros. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el abuso de la penicilina, de la ampicilina, etcétera? Ya prácticamente estos antibióticos antiguos, baratos, de pocos efectos colaterales, se han quedado rezagados porque no tienen efectividad, ¿no? A ver, después, respecto al uso del plasma de uno que superó el coronavirus, ¿se puede usar sus antígenos directamente? Bueno, en realidad esta es una técnica muy antigua de la transfusión de plasma que contiene anticuerpos a determinado germen. De hecho, se está usando ya en algunos casos y sí, es efectivo. Ahí lo que tiene que pasar es que haya una compatibilidad sanguínea, igual que como en cualquier transfusión de sangre. Cuando uno transfunde sangre o derivados, lo primero es que tiene que buscar un donante compatible. Entonces, por ejemplo, las personas que tengan un grupo universal tendrán mucha más facilidad de conseguir este plasma con antígenos. En segundo término, también tiene que haber transcurrido un periodo largo de tiempo como para que más personas puedan haber hecho la enfermedad, sea clínica o subclínica. La enfermedad subclínica es aquella que no da los síntomas característicos de fiebre alta, tos, dolores musculares, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, si hay 2.000 personas que han hecho la enfermedad, en 14 días podremos tener de repente otros 2.000 personas que ya tienen anticuerpos y que podrían ser donantes de plasma, pero tendríamos que ver primero si no tienen criterios de exclusión, es decir, si pueden donar sangre o no, y segundo, si han tenido una respuesta inmune potente como para poder hacer una transfusión efectiva. ¿Cuándo cree que podamos volver a nuestras vidas normales, así como está yendo el Estado peruano? Bueno, nuestras vidas normales van a tener que cambiar, porque nuestra normalidad de antes era una normalidad muy desprevenida, ¿no? Confiábamos en nuestra fortaleza, confiábamos en que, bueno, algo así como que el dicho de que lo que no mata engorda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese dicho? Entonces, ay, no importa, no me pude lavar las manos, cojo mi sándwich y lo como como sea. O de repente estoy cerca de una persona y estornudo y no tengo la consideración de taparme la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo, en fin, esa normalidad de antes tiene que cambiar a una nueva normalidad donde las medidas de higiene sean parte de nuestra cultura y no sean una excepción. Entonces, vamos a ver gente como en el Asia por meses todavía caminando con mascarillas y eso es importante porque imagínense cuando regresemos al metro de Lima, al metropolitano, a los micros,
donde en 1 metro cuadrado hay por lo menos 10 personas y todas ellas, de esas 10, por lo menos 3 están resfriadas, están tosiendo, y aunque no fuera con coronavirus, pero con cualquier otro virus, y están dejando los virus en el ambiente y están poniendo sus manos contaminadas en las superficies que luego vamos a agarrar. Entonces, en esa situación es muy recomendable que nuestra normalidad sea llevar mascarillas, lavarnos las manos, llevar alcohol gel y tener toda una etiqueta respiratoria. Por otro lado, lo que hemos hecho siempre, ¿no? Por ejemplo, ir a conciertos donde la gente canta, da de gritos, eso tampoco va a poder ser, porque ya se ha visto que cuando las personas hacen un esfuerzo expiratorio, es decir, al cantar uno inhala y exhala, y al exhalar con fuerza, envían sus virus y sus bacterias a distancias mayores que cuando uno respira o cuando uno tose o estornuda. Entonces, por ejemplo, no vamos a poder tener conciertos durante varios meses seguramente, y seguramente podremos ir a un servicio religioso, pero quizá hasta sea solamente para rezar y no para cantar y estar a una distancia importante. Entonces, tenemos que asumir, y eso es algo que yo siempre recomiendo, como que el virus está presente en nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Y hay que cuidarnos para no ser responsables de nuestra enfermedad y de la enfermedad de otros. Bien, no sé si es que hay alguna otra pregunta. He tratado de identificar todas aquellas inquietudes que tenían los, los amigos, los señores estudiantes, los maestrandos. ¿Estás por ahí, Yesenia? Sí, profesora, justamente ahora Rudy y Doralisa Sí, están escribiendo unas preguntas. ya. Orestes también. Qué bueno. Rudy dice, ¿debe existir un control de precios para los productos de acitromicina e hidroxicloroquina? ¿Qué acciones debe tomar el Estado peruano para empezar a tratar a los pacientes de COVID-19? ¿Se podría decir que la industria farmacéutica estará más enfocada en generar ingresos que en acabar con la pandemia? Esas son las preguntas de Rudy Augusto. Muy bien, Rudy. Bueno, en situaciones extraordinarias, sí los gobiernos adoptan políticas de control de precios de medicamentos porque estamos frente a una emergencia, y así como relajan controles, hecho extraordinario, también pueden introducir precios regulados. Sin embargo, esta regulación de precios desincentiva al mercado, y a la larga pudiéramos tener un problema más serio al no contar con suficiente abastecimiento. Le hemos escuchado al ministro decir reiteradas veces que son 200 países que están pugnando por acceder a todos los recursos estratégicos que se requiere para esta pandemia. Entonces, una política de control de precios, lejos de ayudarnos a acceder a esos productos, más bien nos pondría al margen. En este momento la competencia es tal que probablemente hasta suban los precios de los medicamentos y de las pruebas, en fin. Eso era la primera parte. Y perdón, la segunda parte era con relación a Rudy. Sí, se Tome nota. podría, ah, Sí. se podría decir que la industria farmacéutica estará más enfocada en generar ingresos que en acabar con la pandemia. Bueno, yo creo que la industria está enfocada en acabar con la pandemia generando ingresos adecuados para ellos, ¿no? O sea, yo creo que aquí es una ecuación ganar-ganar.
y es una ecuación en la que a través de un negocio rentable se crean bienes públicos también, porque la salud es un bien público. Entonces, los estados deben estar dispuestos a favorecer todas aquellas condiciones que permitan que ese bien público sea protegido, ¿no? Entonces, creo que la industria ha visto en esto una tremenda oportunidad de una contribución científica, pero además de tener una sostenibilidad financiera en el tiempo que les garantice seguir innovando, seguir investigando, en fin. Yo creo que son dos objetivos que van de la mano, que no son antagónicos, que más bien se refuerzan unos a otros. Ok, tenemos también la pregunta de Dora Lisa. Doctora, tengo febrícula y dolor de garganta hace semanas. ¿Puedo estar pasando un proceso de coronavirus? Pregunta Dora Lisa. Eh, Doralisa, me parece que como estamos hablando de semanas, este es un tiempo ya más prolongado de lo que se consideraría como un periodo de enfermedad para el coronavirus, ¿no? Para el coronavirus se reportan 14, 15 días, pero si tú estás varias semanas con este problema, pudiera ser que estés pasando por un cuadro alérgico, sobre todo, y tendríamos que verificar si la febrícula es tal o si solamente es una sensación de fiebre, ¿no? Lo primero que yo te diría es verificar que la temperatura estuviera por encima de 37,5 y si eso es así, bueno, estamos objetivando temperatura anómala. Y segundo, si tienes dolor de garganta pero no tienes tos, seguramente hay un foco allí alérgico o inflamatorio o infeccioso solamente de la orofaringe, ¿no? En ese caso, yo solamente te recomendaría medidas conservadoras, ¿no? Si estás con la fiebre, bueno, tu paracetamol, tener un buen estado de hidratación. También podrías, si te molesta la garganta, hacer algunas gárgaras. Yo sé que ahora es difícil hasta salir a la farmacia, ¿no? Pero con alguna sustancia mentolada o hacer gárgaras, aunque sea solamente de agua con sal, porque eso es como un suero. Entonces, agua con sal, gárgaras para refrescar, desinflamar. Puedes incluso hacer vaporizaciones, ¿no? Entonces, todos son recursos casi como de guerra, ¿no? Pero que funcionan. Entonces, si tú tienes un cuadro inflamatorio, todas esas medidas van a reducir la inflamación. Si es un cuadro infeccioso, definitivamente en algún momento tendrías que hacerte ver con el otorrino y que te mande un antibiótico, ¿no? Pero intenta con las otras medidas, creo que eso puede ayudar. Flor pregunta, doctora, ¿qué opinión tiene del uso de sal común y bicarbonato? Bueno, ha estado circulando muchísimo en las redes esta recomendación, ¿no? Y la razón de base, digamos, como dicen los americanos, la racionalidad, racional de todo esto sería el que los virus, el coronavirus, ingresa por las vías respiratorias superiores, son inhalados y encuentra los famosos receptores a los cuales se une para poder infectar las células, ¿no? Y las primeras células que infecta son las de la garganta, las de la orofaringe y después las del tracto respiratorio inferior. La racionalidad de todo esto es que ese proceso infeccioso está favorecido por un pH ácido en los tejidos. Pero si esos tejidos se alcalinizan, es decir, se hacen más alcalinos a través de las gárgaras con agua con bicarbonato, con agua con sal, según dice el autor de esta teoría, cambiaría el pH y se reduciría la posibilidad de la infección. Como no hay un estudio controlado que nos diga si efectivamente ese mecanismo teórico funciona,
Entonces, no es categórico, no podríamos afirmar categóricamente que sí, funciona, que sí puede hacernos bien. Sin embargo, en estas circunstancias en que no tenemos nada que perder, yo no desalentaría que pudieran hacerse las gárgaras, pero como un elemento adicional a todas las otras medidas higiénicas. Porque el gran problema de estas medidas, digamos que milagrosas, entre comillas, es que uno se confía en ellas y descuida las verdaderas medidas protectoras, que son las de higiene, las de cuidado, todas las que conocemos. Entonces, si deseamos agregar una medida más a nuestro paquete básico, perfecto, hagámoslo. Pero si vamos a flaquear y nos vamos a confiar en las gárgaras, entonces yo le diría que no y que sigamos con aquello que es válido. Y lo que es válido es higiene de manos, higiene, etiqueta respiratoria, distanciamiento social, entre otros, ¿no? Profesora, Gary consulta. En los medios de comunicación y agencias oficiales se describe al COVID-19 como ser vivo. ¿Ello no genera más confusión, profesora? Es lo que indica. Bueno, efectivamente hay digamos, una postura en que un virus no es un ser vivo porque es un conjunto de elementos biológicos que no tienen capacidad de reproducción propia y si no pueden reproducirse se mueren, ¿no? Entonces funcionan como verdaderos parásitos porque para poder vivir necesitan de un huésped que les preste su aparato reproductor y así puedan multiplicarse y seguir infectando a otras personas. Entonces, ¿qué es verdad? Que no podrían vivir sin un hospedero. Y si no pueden vivir sin un hospedero, es que no tienen vida propia, ¿no es cierto? A eso se refiere. Sin embargo, las sustancias, el ácido nucleico, el ARN que ellos tienen, este es un elemento esencial de la vida. ¿Dónde empieza la vida si no con los ácidos nucleicos? Entonces, nosotros, para poder, como seres vivos, y hasta las bacterias y los protozoarios y todos, tienen ácidos nucleicos en sus células más íntimas y por eso tienen capacidad de vivir per se, por sí mismos. Entonces, creo que estamos entrando a un terreno medio impreciso porque depende del ángulo como se mire, ¿no? ¿Tienen vida? Sí, porque tienen elementos nucleicos que son el origen de la vida, pero no tienen la capacidad de reproducción y por eso necesitan de otros para poder vivir. ¿Mm? No sé si es un tanto confuso, pero de eso se trata. Aldo pregunta, ¿considera que esta crisis es una oportunidad para mejorar las alianzas entre la industria privada de innovación y de medicamentos de calidad y el Estado? Definitivamente, son estas las circunstancias en las que los gobiernos se ven predispuestos a invertir recursos en innovación y desarrollo. Y invertir recursos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Claro, Estados Unidos es otro lote y ellos pueden darse el lujo de tener miles de millones para subvencionar a las empresas y que puedan hacer investigación y desarrollo. En nuestro caso, por ejemplo, el gobierno podría dotar de más recursos a Concitec, por ejemplo, para que puedan desarrollar tecnología que pueda hacernos menos dependientes del aprovisionamiento externo. Por ejemplo, si hacer pruebas rápidas, no pruebas moleculares, pero pruebas rápidas, es tan sencillo, ¿podríamos hacerlas aquí? Claro, siempre y cuando alguien financiara esa investigación y ese alguien tiene que ser el Estado, porque ningún privado podría financiar algo que va a demorar muchísimo en el retorno de su inversión, ¿no?
Entonces sí, estoy completamente segura en que crisis sanitarias de esta naturaleza tienen que hacer repensar estos modelos de asociaciones público-privadas y del trabajo colaborativo y del trabajo en red entre sociedad civil, empresa, el gobierno y todos los actores sociales tenemos que darnos la mano para salir adelante. Roberto consulta, ¿qué opinión tiene de la ivermectina en el tratamiento del COVID-19? Bueno, quiero serles muy sincera. No he estudiado en profundidad esa droga. No tengo una información que les pueda dar en este momento. Como todas las otras drogas, están en una fase de ensayo clínico y no he visto un resultado de un ensayo que sea francamente prometedor. Entonces, sin embargo, sí me gustaría estar atenta a eso y a través de algún medio quizá de pronto podamos hacer un nuevo webinar de aquí a unos días, vamos a internamente, y les prometo estudiar más a fondo esos temas para compartirlos con ustedes. Si es que ustedes están de acuerdo en tener otro webinar, yo feliz. Ok. Orestes pregunta, doctora Virginia, ¿cree que sea el momento de unificar gradualmente todos los sistemas de la salud? Eso es algo que también se está conversando. Eh, la verdad que es muy difícil hablar de unificación en este momento, porque creo que debemos mantenernos en cuanto al criterio de aseguramiento universal. Lo importante, más que tener un solo sistema, es tener protegido a cada uno de los ciudadanos peruanos. Entonces, hasta ahora, ¿en qué hemos avanzado? En lograr, por lo menos en teoría, pero ya está la norma dada, en lograr que el 100% de peruanos esté protegido por algún ente de aseguramiento, ya sea el Seguro Social, el SIS, las sanidades, los privados, etc. Entonces, si todas las personas están aseguradas frente a riesgos como el actual, por ejemplo, y si funcionan bien los intercambios prestacionales, no importaría que el Seguro Social siguiera teniendo autonomía y que el SIS pudiera responder al Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, yo creo que aquí se está volviendo a tomar un tema que por años ha sido motivo de controversia y es cambiar el modelo. Si se cambia el modelo, entonces tendría que ver quién se va a hacer cargo de un solo ente de financiamiento para todo el país, ¿no? Es como Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica, la seguridad social se hizo cargo de toda la población trabajadora dependiente, no dependiente, en fin, y allí el Ministerio de Salud se quedó solamente como un elemento normativo. En Costa Rica, el MINSA no tiene nada que ver con el aparato prestacional ni con el aparato financiero. En Costa Rica es el Seguro Social el que recibe el financiamiento del gobierno y distribuye ese dinero en toda la red de servicios. Entonces, si alguien está pensando en que Perú podría ser así, eso sería imitar lo que ha pasado en Costa Rica. La diferencia es que Costa Rica es un país bien pequeñito, con unas redes de servicios de salud muy poco extensas y con una seguridad social que en su momento fue muy pequeña. Eh, Colombia, por ejemplo, también ocurrió que en algún momento en los 90 se dijo, bueno, ya no va a existir el seguro social, ahora vamos a hacer la gran reforma, van a entrar las entidades prestadoras de servicios de salud y el Estado va a financiar a través de estas entidades prestadoras. Al final ellos han tenido, igual que los chilenos, con sus ISAPRES, muy serios problemas. Entonces yo recomendaría
que hubiera un análisis riguroso de las ventajas o la conveniencia de una unificación de todos estos subsectores. Aldo y Marcela agradece, profesor, su ponencia. Rudy indica lo siguiente: la felicito, es el mejor webinar que he visto hasta ahora. Necesitamos que apoye al Estado a proponer alternativas de solución. Fiorella, John, Marcelo, Héctor, Orestes también están felicitando, profesora, por el webinar de hoy. Y efectivamente, Marcelo, este webinar va a ser compartido con los asistentes del día de hoy. Así es, la coordinación de webinars a cargo de la doctora Kelly va a estar enviando justamente el enlace. Muchísimas gracias, yo les agradezco infinitamente y quiero contarles que todo este tiempo he estado por iniciativa propia estudiando el comportamiento de la pandemia en nuestro país. He escrito un documento que he sometido a consideración de un diario nacional y es probable que quizá tomen en cuenta alguna de las sugerencias que estoy dando. No puedo adelantarles mucho. Ojalá, Dios mediante, que no se frustre, porque a veces, bueno, pasan cosas, surgen otras prioridades y de repente los documentos que uno envía se van quedando. Pero si en caso se publicara, ustedes ya tienen la primicia en este momento. Les agradezco mucho, queridos amigos, por sus palabras tan alentadoras. Yo siempre quisiera poder tener esta oportunidad de compartir los conocimientos y me quedo con el compromiso de seguir estudiando para seguir compartiendo y difundiendo conocimientos que yo sé que ustedes a su vez van a transmitir a sus familias, a sus redes de contactos y todo sea por el bien de nuestra colectividad. Muchas gracias. Un abrazo así virtual. Muchas gracias, estimados alumnos, a cada uno de ustedes por su activa participación. Asimismo, agradecemos a la profesora, la doctora Virginia Pafigo, por la excelente ponencia del día de hoy. Que tengan muy buenas tardes.